aparece alguien para rendir, algún valiente que quiera rendir libre el impuesto. Ayer subí el cronograma hasta el primer examen, la primera clase, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Y también subí la guía de trabajos prácticos, la versión, bueno, no imprimible de la guía de trabajos prácticos, pero que de ahí pueden ustedes ver los ejercicios que estamos viendo. Igual después les hago el resumencito que la semana pasada no hice, le hago de las 2 semanas de qué archivos actualizaron, pero ustedes lo van viendo con la fecha, ¿no? El de objeto, que vamos a empezar hoy vamos a empezar con el objeto del impuesto a las ganancias. ¿Vieron que el otro día hablábamos de derecho imponible? Hoy vamos a empezar con el objeto barra sujeto del impuesto a las ganancias y lo vamos a seguir hasta la clase de Yamila del caso práctico. Así que tenemos 5 clases por delante, contando esta, ¿no? Así, no, 4 clases, sí, contando esta. Vamos a ir de lo más general, ¿sí? Y después les voy a ir agregando detalles. Vamos a ir armando el marco mental, ¿sí? El que ya la vio, le pido que no me cuente el final de la peli, siempre le digo, ¿sí? Vamos a arrancar de cero y vamos a ir construyendo de a poquito. De hecho, la experiencia me llevó a que, hola, ¿cómo te va? A que no voy a entrar ya con el artículo 1 en la ley de impuesto a las ganancias. Primero les voy a contar un poco cómo es, ¿sí? La liquidación. Y después entramos, no sé, ¿a qué hora? Al artículo 1 de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Alguna cuestión administrativa, algo que quieran preguntar antes de empezar? Yo sé que me quedó la partecita de la clásica de finanzas, no se preocupen por eso. O les grabo un videito o lo doy en otra clase. No quiero romper la secuencia de esto de objeto, que son estas 4 clases seguidas y que nos quede una parte sin terminar, ¿sí? Lo otro es independiente y veo si les grabo un videito o tomo la primera parte de la clase de primera categoría que me toca dar o lo que fuera para terminárselo, ¿sí? También me pidió Fernanda que refuerce un poquito lo de equidad y neutralidad y justo va de la mano con lo que postulaba Adam Smith, así que ya sé qué partecita tengo que dar, no se inquieten que siempre lo tengo presente, ¿sí? Lo que sí, arranquemos con el impuesto a las ganancias y podemos seguir todos el mismo hilo para el lunes que viene hacer la virtual también, que continúa todos estos temas y después hacer el caso práctico, ¿no? Que no sé si nos toca antes, ¿sí? Nos toca el 5, ¿no? Sí, el 5. O sea, antes del fin de semana largo. Bien. Bueno, che, qué raro que no se presenta nadie. A ver si nos han mandado el otro audio. Buenos días. Estamos por arrancar. Llegaron justo. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hablar antes de empezar con el impuesto a las ganancias es, antes de empezar con la ley, después les digo el número, la ley, modificación, un poquitito mínimo de la historia. Pero en el caso de una persona humana residente en nuestro país, ¿sí? Que vive en nuestro país, después vamos a ver también qué es residente. Yo les dejo un apunte para resumir los artículos 116 en adelante de la ley para que no sea tan tedioso, ¿sí? Yo recuerdo que cuando se modificó la ley para agregar el concepto de residencia, yo estaba haciendo el posgrado y creo que la clase más aburrida fue la que me explicaban punto por punto cuándo se perdía la residencia. Dije, eso no lo voy a dar, hice un resumen y lo cuelgo siempre en el campus, ¿sí? Tenés que estar 12 meses, qué pasa si volvés, si no, bueno, en fin, si te vas del país, cuánto tiempo, bueno, no importa, ¿sí? Hola. Los sujetos que sean residentes de nuestro país, según lo que dice la ley, después vamos a ver qué es eso, les voy a dejar un apunte, quiénes son los residentes, que son personas humanas, tienen la liquidación del impuesto a las ganancias, tienen por una parte lo que se llama el impuesto global, yo acá creo que cursé administración, esas cosas del sur te vienen a mí. Impuesto global. ¿Por qué se llama impuesto global? Porque engloba justamente
a todas las rentas que tiene esa persona humana y trata de medir mejor la capacidad contributiva, esa manifestación de la capacidad contributiva que se llama renta, ¿sí? La trata de medir mejor. Y dentro de lo que es, por un lado tenemos el impuesto global, ¿sí? Dentro de lo que es el impuesto global, la ley clasifica, separa las rentas que obtiene una persona humana en 4 categorías, ¿sí? La primera categoría, que es la renta del suelo, es la mal llamada renta del suelo, digo esto, ¿no? Porque sería renta de la propiedad inmueble, porque el ejemplo por excelencia es el alquiler. Después vamos a ver que hay otros, ¿sí? Pero uno pide esa renta del suelo sin actividad agropecuaria, no. Estamos hablando de, por ejemplo, el alquiler. Ya vamos a tener una clase de primera categoría. Por supuesto que el arrendamiento rural también va a entrar, eso lo vemos después en primero, ¿sí? Pero no es la explotación de un campo, por eso ya es una empresa tener una actividad agropecuaria, ¿sí? La primera es la renta del suelo, la renta que proviene de la propiedad inmueble, cuyo ejemplo por excelencia es el alquiler. La segunda categoría es la renta del capital. Cuyo ejemplo por excelencia es el interés, ¿sí? Piense que vamos a hablar primero de lo que está grabado, el hecho imponible. Después en cada uno vamos a tener exenciones también. No nos adelantemos, vamos paso por paso, ¿sí? Vamos a tener una clase de primera, una clase de segunda. De tercera vamos a tener una clase, para el primer parcial no. Porque todo el segundo parcial es de tercera categoría, ya vamos a ver, ¿sí? La tercera categoría son las rentas empresariales. Hola, ¿qué tal? Nadie para rendir libre, ¿no? Creo que acá. Bien. Tercera categoría son las rentas empresariales. Pero fíjense que yo estoy hablando de impuesto global, persona humana residente. No sé si se ve este color, el otro también anda medio. Persona humana, allá atrás quizás no se ve de chica. Persona humana residente, ¿sí? Primera categoría, renta del suelo, ejemplo alquiler. Segunda categoría, renta de la colocación de un capital, ejemplo interés. Tercera categoría, rentas empresariales. Acá les puedo poner de ejemplo, hola, si una persona humana tiene un negocio, es dueña de un negocio, por ejemplo, tiene, no sé, un negocio que vende celulares, una librería, ¿sí? No hizo una sociedad, sino que es dueño de ese negocio en forma de empresa unipersonal, ¿sí? No estoy hablando de la SAU, sino de una empresa que no se organizó, ¿sí? Bajo ningún tipo de societario de la ley 19.550, sino que es simplemente una persona que pone un negocio de algún rubro, ¿sí? En ese caso tenemos una persona que tiene rentas empresariales, ¿sí? En la cuarta categoría, esta es la más famosa que siempre aparece por la televisión, hubo cambios en la cuarta categoría, tenemos las rentas del trabajo personal. ¿Sí? Y acá tenemos como ejemplo por excelencia si sos independiente los honorarios, ¿no? Y si sos empleado en relación de dependencia el sueldo, ¿sí? Hay mucho más, pero les estoy dando ejemplos, porque ya vamos a tener una clase de primero, una de segunda y una de cuarta, antes del primer examen, ¿sí? Esto, usé bastante pizarrón, pero bueno, no importa. Esto va a estar grabado. ¿Se acuerdan que yo les decía un poco en la clase pasada que este no es un impuesto a los ingresos brutos, no vamos a grabar lo que está facturado, sino que como es un impuesto a las ganancias, tenemos que ver qué ingresos tuvo en cada categoría, qué gastos tuvo, ¿sí? Qué deducciones admite la ley, ¿sí? Y acá
hoy. Esto lo vamos a ir abriendo en las clases que siguen. No pidan todo hoy porque creo que se va a la mitad y no vuelve, ¿sí? De a poco. Bien, entonces, deduzco todo lo que me permite la ley y cuando llego a tener la base de cálculo, yo a medida que va avanzando la clase voy completando un poco este cuadro. Por eso digo que me quedé, usé mucho pizarrón, ¿sí? Cuando ya resto todo lo que me permite la ley, llego a la base imponible, ¿sí? Voy a dejar acá un pedazo de más. Bien. Y aplico una escala progresiva para determinar el impuesto que está en el artículo 94 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Y así obtengo el impuesto determinado. ¿Sí? Aplico una escala progresiva. Cuando yo resté todo lo que la ley me permite, ¿sí? Aplico una escala progresiva y determino el impuesto. Llego a la base imponible, ¿sí? ¿Se acuerdan que a la base imponible es la cuantificación del hecho imponible? Que una vez que la tengo determinada, aplico una escala progresiva y determino el impuesto a las ganancias global de persona humana. Esta escala progresiva es por escalones. Vieron que tiene una suma fija, que en el primer escalón esa suma fija es 0. Y después la alícuota va creciendo de 5 al 35%, 5 es la mínima, 35 es la máxima, ¿sí? Va creciendo a medida que va aumentando la base imponible, por eso es progresiva, ¿sí? Porque se aplica una alícuota mayor a medida que aumenta la base imponible, entonces el impuesto aumenta en forma más que proporcional, ¿sí? Bien, entonces, tenemos la escala progresiva del artículo 94. ¿Este es el impuesto determinado? ¿Es lo mismo que le tengo que ingresar al fisco? No, ya lo vamos a ver más adelante, porque quizás tuve, como el otro día preguntaban en la clase virtual, anticipos, retenciones o percepciones, ¿sí? Entonces tuve que restar eso y veo si realmente me queda un saldo que le tengo que pagar a la AFIP o ingresé de más y entonces la AFIP me debe a mí, tengo un saldo a favor, que quizás lo puedo usar para pagar otros impuestos como bienes personales, ¿sí? O puedo pedir la devolución. Ya en esta primera clase de ganancias le digo, el que pide la devolución de un saldo a favor, no estoy hablando de la devolución de los porque compraste dólares, eso no. Sino el que pide la devolución de un saldo a favor, que surge una declaración jurada, va a tener una inspección, eso sépanlo. Porque el fisco, antes de devolverte dinero, se fija que vos no le debas, ¿sí? O sea que eso hay que tenerlo presente siempre, porque es lo que acarrea, ¿sí? Si el contribuyente tiene todo perfecto, no hay problema, pero es ser consciente de eso, ¿sí? Bien, entonces, por un lado tenemos este impuesto global. Yo acá dejé porque me faltan cosas, ¿sí? Me falta bastante, pero tenemos mentalmente, hay un impuesto global que tiene 4 categorías para las personas humanas y que se aplica una escala progresiva. ¿Hasta ahí vamos? Todos estos son conceptos que vimos en las pequeñas clases de introducción a finanzas públicas. Y después por otro lado tenemos, y lo voy a hacer más acá para dejarle lugar lo que me falta ahí, un impuesto cedular. Impuesto cedular, fíjense que viene el tema de la palabra cédula. Son rentas aisladas que se graban, pero profesora, lo mismo que el impuesto a la global, sí, el impuesto es global, pero hay una definición del objeto, hay rentas que quedan fuera, ¿sí? Y el impuesto cedular también tiene su definición dentro del objeto, que en un ratito lo vamos a ver. Son rentas que quizás se obtienen en forma aislada. Por ejemplo, piensen en una persona que no se dedica a comprar y vender inmuebles, pero que cada tanto vende un inmueble que tenía en alquiler, ¿sí? Y eso es algo que para medir bien la capacidad contributiva, cuánto ganó con esa operación, lo tendríamos que tener en cuenta. Pero si lo metemos en la escala progresiva, en la global, si el legislador hubiera elegido incluirla en la global en vez de incluirlo en el cedular en forma aislada, rompería la progresividad. Porque si siempre viene tributando la alícuota del 27%, esta persona quizás tendría que pagar el 35% porque por la venta de un inmueble se disparó. O si siempre venía pagando el 5%,
Eso siempre que la escala del artículo 94 sea razonable, ¿sí? Esta escala del artículo 94 se actualiza año a año, pero bueno, a veces los valores quedan un poco desfasados con la inflación, etcétera, ¿no? Pero se va actualizando por lo menos año a año. ¿Bien? Entonces, hay conceptos que también están dentro del objeto del impuesto a las ganancias, pero que en vez de grabarse dentro del impuesto global para no romper la progresividad, se incluyen dentro de lo que es el impuesto cedular, que se toma esas rentas en forma aislada, ¿sí? Y se les aplica una alícuota proporcional, porque si yo voy a tomar algo aislado, difícilmente voy a poder usar una escala progresiva. Porque una escala progresiva va más de la mano con un impuesto de tipo personal. Porque yo tengo que medir bien esa capacidad contributiva para decir que sí, tiene la misma situación que el que está en el mismo escalón, es distinta que la que está en otro escalón. ¿Se entiende lo que quiero decir? El impuesto progresivo por lo general es un impuesto de tipo personal, donde tengo en cuenta las características del contribuyente. El impuesto a las ganancias global tiene en cuenta si la persona es soltera, si es casada. El impuesto celular no. Por ejemplo, tiene en cuenta si tiene hijos, que los tiene que mantener, el impuesto global, si tuvo gastos médicos porque se enfermó y no se le cumplió la obra social, si tuvo gastos educativos ahora para los hijos, que también, o sea, tuvo en cuenta un montón de cuestiones que no hacen a la actividad propia del contribuyente, sino a medir bien esa capacidad contributiva para aplicar una alícuota progresiva, ¿sí? El impuesto cedular no tiene en cuenta todas esas cosas que yo les dije. Son esas rentas aisladas, y esas rentas aisladas que obtengo, les voy a aplicar una alícuota proporcional que puede ser del 5 o del 15%, ya lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo dentro de lo que es el impuesto cedular? Hay dos declaraciones juradas que yo puedo presentar de impuesto global. Ahora yo se los estoy mostrando, perdón, dos declaraciones de impuesto cedular, no global, de global hay una, ¿sí? Se los estoy mostrando como cuántas declaraciones tendría que presentar una persona humana que tuviera todas las rentas que dice la ley, ¿sí? Tendría que presentar una de impuesto global y dos de impuesto cedular, ¿sí? De impuesto cedular tenemos la del artículo 98, que es la renta financiera. Le llamamos renta financiera, en realidad son resultados, no rentas, ahora van a ver. Financiera, artículo 98 de la ley, y artículo 99, venta de inmuebles y transferencia de derechos sobre inmuebles. Tengo otro impuesto cedular que recae sobre los dividendos, pero ese, si llego a tiempo hoy o si no mañana hablamos de ese. Déjenme ir de a poquito, ¿sí? Les prometo que es porque intento que sea lo mejor. Bien, vamos, no es que me olvide. Entonces, 98 tendríamos dos declaraciones juradas de impuesto cedular, ¿sí? El 98 tiene 3 incisos. ¿Saben qué me acordé que les iba a decir? Hay una filmina de objeto que tiene la fecha del cuatripasado, que esa tiene todo, no sé si se lo llegué a decir esto, esa tiene todo lo que vamos a ver hoy, pero con Fernando para este cuatrimestre agregamos un montón de estas cosas que no las tenía esa filmina y las teníamos luego más adelante. Yo había armado una filmina aparte porque los alumnos me preguntaban porque no les quedaba el material de apoyo, entonces como que actualizamos todo ese material. Lo que está sirve, pero voy a subir el nuevo, ¿sí? Que es lo que estaba con una upgrade, digamos, una versión mejorada, ¿sí? Con más contenido de lo que damos en clase. Así que van a tener que esperar el que diga 2023. El del año pasado les sirve, pero vamos a tener más información todavía, ¿sí? Que es lo que se dice en clase igual, ¿bien? Es como apoyo el PowerPoint. Entonces, de la renta financiera, el artículo 98 tenemos 3 incisos, el A, el B y el C. El A habla del resultado por venta de títulos y demás valores, bonos y demás valores, y también monedas digitales. El B también habla de lo mismo, resultado por venta de títulos, bonos y demás valores. Yo puse, para el que no ve títulos, valores, para resumirlo, ¿sí? Resultado por venta
de títulos, valores, ¿sí? Pero el inciso A es cuando están expresados en pesos y el inciso B es cuando están expresados en moneda extranjera. Iba a poner dólares, pero bueno, la costumbre. ¿Sí? Moneda extranjera. Con el signo pesos taché lo que había escrito, no es exacto, pero es lo que hay, chicos, títulos. Pesos. Otra vez iba a poner dólares. Bien. Pesos. Resultado por venta de títulos valores y resultado por venta de títulos valores en moneda extranjera. Aquí en el inciso A en pesos, en el inciso B moneda extranjera. Estos son títulos que generan interés en general. ¿Sí? Podemos acá tener una obligación negociable, un título público. Después vamos a tener exenciones. Vamos de a poco, ¿sí? Pero digamos que estamos viendo el objeto primero, lo que está grabado. Después tenemos el legislador que dice, bueno, si vas a invertir en el Estado yo te eximo por el interés y por el resultado por la venta de título público. Bien, pero por ahora estamos viendo lo que entra en el objeto, ¿sí? Resultado por venta de títulos valores, resultado por venta de títulos valores, pero en moneda extranjera. Aquí, cuando son en pesos, está grabado al 5%. Cuando son en moneda extranjera, está grabado al 15%, porque contempla que está protegido frente a la inflación, ¿sí? Aunque sea en parte, ¿no? Una inflación del 100%, el tipo de cambio varió el 67% el año pasado. O sea, está protegido en gran parte frente a la inflación, nunca va de la mano, si va de la mano, bien. 5%, 15%. Como es un resultado por venta, yo ahora no me voy a meter en el detalle, voy a ir avanzando después, si no, no llego. Como es un resultado por venta, ya sabemos de otras materias contables, que si hablo de resultado por venta voy a tener que hablar de un precio de venta, menos costo, menos gasto por venta. La ley me dirá cómo calculo ese costo. Hoy no me quiero meter porque como les dije no quiero que se vayan todos, quiero ir de a poquito. ¿Hasta acá vamos? Resultado por venta, siempre pensemos precio de venta, menos costo, menos gasto de venta. Bien. Y en el inciso C tengo el resultado por la venta de acciones y certificado de depósitos de acciones y valores representativos de acciones y otras participaciones sociales que si van a leer el inciso C, el artículo 98 de la ley me van a decir, pero la ley no menciona otras participaciones sociales. No, el decreto lo arregló. Me van a decir, pero el principio de legalidad, esto, a ver, la intención del legislador fue incorporarlo, ¿sí? Nunca se presume que el legislador se equivoca, van a haber fallos de corte, etcétera, etcétera. Pero acá hay todo un debate parlamentario donde se dice que se quiere grabar todas las participaciones, el resultado por venta de las cuotas de la CSRL también, ¿sí? Pero si lo van a buscar a la ley, no lo van a encontrar resultado por venta de acciones nada más. En el decreto está aclarado que incluye otras participaciones sociales también, ¿sí? ¿Se entendió? Si algo no soy clara me van diciendo, por favor, ¿sí? Este resultado está grabado al 15%. También. Acá en general como son, esto yo no lo dije, pero bueno. El impuesto cedular, dijimos que también es para persona humana residente. Y ahora les voy a aclarar otra cosa que tiene que ver con el aspecto espacial, pero quiero terminar con esto para no marear, ¿sí? Esto, impuesto cedular, va todo en una misma declaración jurada, ¿sí? O sea, yo determino un impuesto acá, un impuesto acá, un impuesto acá. Hay un Excel en el campus colgado que resume un poco esta mecánica. Un impuesto al 5, un impuesto al 15, un impuesto al 15. Y después en la declaración jurada tengo el impuesto total, digamos, la sumatoria de los tres. Pero no se mezclan las liquidaciones, ¿eh? Yo determino cuánto tuve resultado por el inciso A, le aplico el 5 y tengo el impuesto. Determino cuánto tuve del inciso B, le aplico el 15 y tengo el impuesto. Determino cuánto tuve del inciso C, le aplico el 15 y tengo el impuesto. Pero no mezclo, después sumo los totales. Pero no mezclo, ay, me sobraron gastos de acá o pérdidas de acá, las puedo pasar acá. Ya lo vamos a ver eso después. Yo también me metí con pérdidas, que ahí hay una excepción, pero siempre hay una excepción con algo, ¿vale? No mezclo, me sobraron
de venta de acá, ¿lo puedo pasar acá? No. ¿Sí? Bien. Acá en el caso de la venta de inmuebles, ya lo vamos a ver dentro de un rato, tienen que ser los inmuebles que se hayan adquirido a partir del 1 del 1 de 2018. En un ratito profundizo en esto. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si lo heredo? En un rato profundizamos. Y ahora estamos dando marco general nada más. Si una persona humana residente en nuestro país vende un inmueble que lo adquirió a partir del 1 del 1 de 2018, ese resultado por la venta va a estar grabado al 15%, ¿sí? Y voy a tener otro impuesto con otra declaración jurada de DJJ, es declaración jurada, ¿no? Con otra declaración jurada de impuesto cedular, ¿sí? Hasta acá tengo 3 declaraciones juradas, una global a escala progresiva, una de impuesto cedular a la renta financiera que tiene 3 partes, 3 impuestos, y otra de impuesto por la venta de inmuebles. ¿Hasta acá alguna pregunta? En la práctica, lo que es el impuesto cedular a la renta financiera quedó prácticamente aplicable a la venta de acciones sin cotización, por ejemplo, o participaciones sociales sin cotización, a la venta de monedas digitales, si alguien lo tiene y lo declara, ¿sí? Pero después hay tantas exenciones, una obligación negociable que no tenga cotización, después se aplican tantas exenciones, ¿sí? Que realmente cuando vayan a un caso práctico, lo que van a ver seguro es una persona que vendió acciones sin cotización, ¿sí? Porque en los demás casos la mayoría están exentos, ya vamos a ver. Hay exenciones a los resultados por venta de títulos públicos, hay exenciones a los resultados por venta de obligaciones negociables que cumple con la ley de obligaciones negociables, de las cuotas partes, los rescates de las cuotas partes de fondos comunes de inversión que cumplen con las normas de la CNB. O sea, prácticamente nos queda grabado el resultado por la venta de monedas digitales y el resultado por la venta de acciones sin cotización, porque el resultado por la venta de acciones que cotizan, sí, autorizadas por la CNB, también CNB, la Comisión Nacional de Valores, ¿no? También está exento. Entonces, en la práctica, ¿qué me va a tocar? Y algo seguro del inciso C, es muy difícil que me toque algún título valor sin cotización, que se venda, ¿sí? Y si no va a ser el caso que alguien venda un inmueble que adquirió a partir de 2018, eso sí. Pero lo que parte del artículo 98 quedó con muy poca aplicación. Se aplicó pero bueno, se aplicó en 2018, a partir de 2019 ya lo recortaron, ¿sí? Y en adelante se fue modificando. Y cada vez se establecieron más exenciones, con lo cual volvimos casi a una situación previa a la reforma. No es igual, pero casi. Porque antes de la reforma, cuando yo hable de la reforma, estoy hablando, ustedes no tienen por qué saberlo, a la gran reforma que hubo, que modificó la mitad de la ley del impuesto a las ganancias y la mitad de los artículos del decreto también, que fue en el año 2018, ¿sí? O sea, la reforma fue en 2017 con aplicación a partir del 1 de enero de 2018. Fue la ley 27430, la gran reforma. Entonces, cuando yo digo antes de la reforma, me refiero antes de 2018, no existía el impuesto cedular en la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? A ver, por ahora sabemos que si soy persona humana y soy residente en nuestro país, quizás tengo que presentar 3 declaraciones juradas de ganancias, ¿sí? Una por el impuesto global, donde voy a tener un conjunto de mis rentas y van a tener datos personales míos como para poder llegar a medir mejor la capacidad contributiva y aplicar una escala progresiva. Y por otro lado, unos casos grabados en forma aislada, ¿sí? Con una alícuota proporcional. ¿Por qué están grabados estos casos igual? Por una cuestión de equidad. No es lo mismo alguien que tenga esa renta que no la tenga. Tiene más ganancia el que tiene este resultado que el que no lo tiene. Y si no se lo grabo,
Voy a tratar de la misma manera a un sujeto que quizás solamente tenga rentas del impuesto global, que al que tiene rentas de impuesto global más impuesto cedular. Entonces se las graba por una cuestión de equidad, para realmente ver cuál es la capacidad contributiva de la persona, ¿sí? Cuanto más global sea el impuesto, mejor mide la capacidad contributiva. Pero se las graba por separado el impuesto global para no romper la progresividad. Y por eso se aplica una alícuota que es menor, no se aplica la máxima del 35% que tenemos en la escala, ¿sí? Se aplica una alícuota menor a la máxima de la escala también, ¿sí? Porque se considera que estos son resultados de naturaleza ocasional o aislada, ¿sí? Frente a estos resultados que ya vamos a ver, que son repetitivos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Hasta ahora vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Claro. Claro, este impuesto global es progresivo y el impuesto cedular, fíjense, es proporcional. Lo que pasa que, bueno, en el inciso A y B tenés como un mínimo para deducir, porque viste que no es un impuesto personal, entonces no tiene la deducción que yo les contaba el otro día del mínimo de subsistencia de la persona, o si tiene que mantener a su carga de familia, o incluso no tiene esa deducción que hay para incentivar las rentas sudadas o transpiradas, se llama así, frente a las rentas pasivas, ¿sí? Las rentas de primera y de segunda son pasivas, entonces las rentas de tercera, el que se pone un negocio y da trabajo a la gente, o el que trabaja en forma personal, la ley le da una deducción más como para fomentarle esa actividad, ¿se entiende? Entonces, todas esas deducciones personales que ya vamos a ver en otra clase, el impuesto cedular no lo tiene, porque son deducciones personales, fíjense el nombre, de un impuesto personal global, progresivo, ¿sí? Pero acá se contempló para el inciso A y B del 98 un mínimo, que no está ni para el C ni para el 99, un mínimo cuyo importe es igual al del mínimo no imponible del impuesto global. El mínimo no imponible es la base de subsistencia, ¿sí? Para el 2022 fue 252.000 y pico de pesos por año. Para 2023 siempre se actualiza automáticamente. Y ese mínimo, restar ese mínimo, te permite tener una progresividad de tipo de deducciones, ¿sí? Vieron que hay tres tipos de progresividad. Progresividad global o por clase, que ya no se aplica excepto para bienes personales, bienes del exterior. Progresividad por escalones, que es la que se aplica en ganancias y en bienes personales, que ya vamos a ver en el artículo 25, para bienes del país, o bienes del país más el exterior si hay repatriación. ¿De qué está hablando en chino? No importa, lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero le estoy comentando a ella, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la progresividad por deducciones, que se aplica acá en el impuesto global cuando restamos todas esas deducciones personales combinada con esto, y se aplica acá en el inciso A y B en el impuesto cedular proporcional combinada con la alícuota proporcional, justamente, ¿sí? Esa progresividad por deducciones. ¿Qué es la progresividad por deducciones? Poder restar un importe fijo antes de determinar el impuesto, ¿sí? En este caso es el mínimo no imponible, mínimo no imponible. Este mínimo no lo puedo grabar porque es para la subsistencia de la persona, eso significa mínimo no imponible, ¿sí? O ganancia no imponible. Lo que utiliza para mantener a sus cargas de familia son sumas fijas establecidas por el legislador que se van actualizando. Podemos decir no alcanza para eso, ¿no? Siempre mi marido decía no alcanza eso. Pero para mantener al cónyuge o a los hijos o lo que fuera. Bueno, pero son fijas establecidas por el legislador que se van actualizando todos los años como para contemplar eso. Y una vez que lo resto, eso me da cierta progresividad. Supongan que yo siempre resto 100 pesos de la base de cálculo del impuesto, 100 pesos. Si una persona ganó 100 pesos, no paga nada de impuesto porque tiene que restar 100, ¿sí? Si una persona, luego de restar los gastos, había ganado 101 pesos, paga por 1 peso nada más. Si una persona ganó 120, paga por 20 nada más. Hay una progresividad, ¿se dan cuenta? Va pagando más el que tiene
mayor capacidad contributiva. Esa deducción se va diluyendo cuando es muy grande. A ver, si la ganancia era de $1 millón convertido a pesos, o si era de, no sé, 10 millones de dólares o 10 millones de dólares y medio, restarle 100 pesos va a ser lo mismo, ¿se entiende? Se va diluyendo a medida que aumenta la base imponible, esa progresividad por deducciones. Repasé el concepto porque vi que me miraban como diciendo, ¿de qué está hablando? Entonces, repasé. Entonces, ¿hay progresividad por deducciones? Sí, acá la ley me permite restar un mínimo no imponible, cargas de familia y deducción especial para favorecer la actividad de tercera y de cuarta. Y acá, donde en el inciso A y B me permite restar un mínimo para, dice el fundamento de la ley, cuando se elevó al Congreso, que es para no perjudicar a los pequeños inversionistas, ese mínimo. ¿Sí? O sea que hay una progresividad por deducciones también solamente para el inciso A y B, y la comparten, es un mínimo que comparten entre el inciso A y el B, se lo reparten proporcionalmente. Hay que sacar un porcentaje, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Estamos armando el esquema mental nada más. Impuesto global, progresivo, impuesto... Sí. El global, ¿en cuál dijiste que se aplicaba? Porque ese era el que si vos pasabas de una categoría a otra, automáticamente pagabas mucho más, creo que habían dicho. Claro, pero ese era el global. Sí. No. ¿Esa cuál aplicaba? Espera. Está muy bien lo que me está preguntando él. El impuesto se llama global porque comprende a todas las rentas del contribuyente, pero la progresividad que se aplica es por escalones. No se aplica la progresividad global o por clases. Creo que apuntas ahí. Sí. La progresividad global o por clases se aplicaba en el antiguo impuesto sobre los bienes personales, se cambió hace varios años, y se sigue aplicando hoy para bienes personales, para los bienes del exterior, en ciertos casos, que se cumplan ciertas condiciones, que lo vamos a ver más adelante. Casi ni se usa. O sea que se aplica la escala que es mejor en ganancias. Casi ni se usa, sí, pero se usa para los bienes del exterior, bienes personales en ciertos casos. La progresividad global o por clases casi ni se usa. El ejemplo que te puedo dar es bienes personales para bienes del exterior en ciertos casos que ya vamos a ver. La que se usa aquí, me está muy bien lo que me preguntó porque se puede confundir porque el impuesto es global, pero la progresividad que se usa no es la global o por clase, es la progresividad por escala o escalones. Es la que tiene una transición un poco más suave, porque tiene una suma fija y la alícuota mayor se le aplica al excedente del escalón anterior de base imponible. ¿Sí? Sí. Bien, entonces, progresividad global o por clase, combinada con progresividad por deducciones. Y aquí, impuestos proporcionales, combinados con, solamente en el inciso A y B, también una progresividad por deducciones porque me dejan restar un mínimo fijo. ¿Sí? Cuando hablo de progresividad por deducciones, recuerden que siempre restar una suma fija y que se va diluyendo a medida que va aumentando la base de cálculo del impuesto. El ejemplo de los 100 pesos que yo les decía antes. ¿Sí? Bien. Acá me falta algo porque hay que complicarlo un poquito. ¿Sí? Acá, dentro del impuesto global, vamos a tener también un caso de unos resultados que están grabados a una alícuota proporcional. No me maten. ¿Sí? Va a haber un impuesto que se va a determinar una alícuota proporcional. ¿Sí? Y para eso tengo que decirles algo del aspecto espacial antes de entrar con eso, ¿sí? Entonces, ya entramos con las excepciones. Por eso quiero, ¿alguna pregunta del marco general? Bien. Las preguntas que hicieron están muy buenas, ¿sí? Bien, porque algunas cosas las había tomado en los exámenes, por eso digo que están muy buenas las preguntas que fueron haciendo, así que bien. Seguimos. La persona humana residente en nuestro país, vamos a ver, cuando empecemos a leer el artículo 1, que va a definir la ley, el aspecto espacial, como que tiene grabadas las ganancias que obtiene en el país y en el exterior. ¿Sí? Es de tipo subjetivo para las personas residentes, ese nexo vinculante espacial que está en la ley de ganancias.
¿sí? Para los sujetos que son residentes de nuestro país les graba las rentas que tienen en el país y en el exterior. Y esas son unas rentas, un criterio que se conoce con el nombre de renta mundial, ¿no? O sea, hay un señor que vendía terrenos en la luna, pero todavía no hay renta universal, digamos, ¿no? Por ahora hay criterio de renta mundial. Si soy residente en nuestro país, pago por las rentas que obtengo en Argentina o en el resto del mundo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener rentas de primera, segunda, tercera y cuarta categoría de fuente argentina. ¿Qué significa de fuente argentina? Que se originan en nuestro país. Vamos a tener una clase especial después del fin de semana largo, justo el lunes, donde se va a ver el aspecto espacial en la virtual, ¿sí? Ahí vamos a explicar en detalle cuándo una ganancia se considera fuente argentina, porque puede haber casos difíciles, ¿no? Todavía no está resuelto a nivel mundial el tema de la economía digital, así que no me vengan con una de esas preguntas difíciles ahora, ¿sí? Vamos de a poco. No está resuelto a nivel mundial, tenemos los pilares 1 y 2 de la OCDE, así que es un organismo de desarrollo económico que tiene varios países miembros, pero que ha logrado un acuerdo con ya 135 países para varios temas. Uno es un impuesto mínimo global para las multinacionales y otro es el tema de cómo determinar dónde se graban las operaciones digitales, ¿sí? Pero se vendió acá, pero ¿dónde está la empresa? Bueno, eso no se preocupen, que eso no se los voy a tomar, porque todavía no está resolviendo el mundo en la realidad hoy, ¿sí? Bien, así que, cuando una ganancia se considera de fuente argentina, hay distintos casos que están previstos expresamente en la ley, y lo vamos a ver el lunes, que creo que 10. El lunes después, sí, del fin de semana largo es 10. Ahí vamos a ver el aspecto espacial. Ahora, también una persona humana residente va a tener grabadas las ganancias de fuente extranjera. Que lo voy a hacer más chiquito, ¿sí? Son de primera, de segunda, de tercera y de cuarta. ¿Sí? También, porque puede tener un inmueble en alquiler afuera, puede generar un interés por un capital afuera, puede tener una empresa afuera y puede prestar servicios personales o profesionales o lo que fuera en el exterior y tiene una ganancia. De fuente extranjera se llama cuando las obtiene en el exterior, ¿sí? Que también está dentro de lo que es el impuesto global y también está dentro de lo que es el impuesto progresivo. Acá sacaría lo que es el impuesto progresivo más o menos, pero no le quiero tachar, no le quiero poner una línea muy grande porque hay una diferencia que hay que explicar. A ver si me sé explicar bien. Hasta acá vamos bien. Lo único que hice fue el impuesto global, decirle, mire que tiene ganancias de fuente argentina más de fuente extranjera, porque es una persona humana residente, ¿sí? Es lo único que hice hasta ahora. ¿Se les aplica las deducciones fijas esas que dijo usted, profesora? Sí. Porque el artículo 189 del decreto dice que si me sobra mínimo no imponible y cargas de familia, solo eso, no las de tercera y de cuarta, Si me sobra mínimo no imponible y carga de familia, lo van a ver en otra clase también, se los estoy anticipando. Me sobra mínimo no imponible y cargas de familia de fuente argentina, lo puedo computar contra las ganancias de fuente extranjera. Es un impuesto global. Está bien que tengan en cuenta, a ver, se está teniendo en cuenta todas las rentas que tengo, que también tenga en cuenta el mínimo no imponible, la carga de familia para las rentas totales, globales, ¿sí? El impuesto celular es siempre de fuente argentina. El impuesto celular es siempre de fuente argentina. Entonces ustedes me podrían decir, ¿pero qué pasa entonces con lo que nos explicó recién, profesora? Que se rompe la progresividad. Si es de fuente extranjera, me rompe la progresividad, porque si una persona, si esto está en el objeto,
grabado, resultado por venta de títulos, acciones, resultado por venta de inmuebles, va a estar grabado sea en el país o en el exterior, salvo que haya alguna extensión, ¿no? Va a estar grabado. Dice, pero si lo tomo aquí dentro del impuesto global va a romper la progresividad. No, porque esta es la excepción que yo les decía, que está grabada una alícuota del 15%, ¿sí? El resultado por venta de títulos, acciones, inmuebles siempre adquiridos a partir del 1 del 1 del 18, ¿no? Pero del exterior, van a estar dentro del impuesto global. Van a estar dentro del impuesto global, pero van a estar grabados a la alícuota del 15. O sea que dentro del impuesto global tengo una parte que es progresiva y una parte que se aplica una alícuota proporcional. Otra pregunta, ¿hasta acá vamos bien? Sí. No, decime, porque yo les digo otra pregunta que me podrían hacer ustedes, les iba a decir, pero por ahí me la hacen ustedes. Muy bien. ¿Computar? Restar, deducir, porque son deducciones, se computan, se restan. Claro, suponete que tenés 100 pesos de ganancia, suponete que las deducciones estas fijas son de 100 pesos, mínimo no imponible, cargas de familia, 100 pesos. Y vos tenés ganancia de fuente argentina por 80, te sobran 20. Esos 20 la podés restar de la ganancia que tenés de fuente extranjera. ¿Sí? Suponete que tuviste, no sé, 10 pesos de ganancia de fuente extranjera acá. Bueno, de los 20 que te sobraban, usás 10 acá. Y los otros 10 que te sobran, te fijas si tuviste de esta ganancia de fuente extranjera y se lo restás a esta. Porque esa es la otra cuestión que yo les quería decir. Ustedes me podrían decir, profesora, ¿cuál es la diferencia entonces entre el impuesto cedular y meterlo dentro del impuesto global al 15%? Hay una gran diferencia, que es justamente que como es el impuesto global, si me sobran estas deducciones personales, las voy a poder computar en primer término contra estas ganancias que están grabadas a la escala progresiva. Pero si aún me sobra, lo voy a poder restar de estas ganancias que están grabadas al 15. Ese mínimo no imponible y esa carga de familia. Cedular nunca. Contra fuente extranjera proporcional. Primero, con fuente extranjera por escala progresiva el artículo 94 y luego con fuente extranjera con alícuota proporcional que también está en el artículo 94, esta alícuota de fuente extranjera, ¿sí? Miren, todavía no vimos nada, pero les puedo garantizar que dar todo esto antes de dar objeto después hace que se entienda mucho mejor, ya van a ver. ¿Sí? Porque es un marco, es armar la cabeza. Después, se termina de entender cuando se termina de hacer un ejercicio integral y aplicar. Por eso tomamos el primer examen teórico-técnico cuando ustedes ya tuvieron como mínimo un ejercicio integral para que cierre todo. ¿Sí? ¿Qué me querías preguntar? Sí, la escala progresiva entonces basta de fuente extranjera y lo que se incluye va a haber grabado al 15% dentro del impuesto global es lo que es todo por el título de acciones y inmuebles adquiridos a partir de. Sí, perfecto. Lo que va solamente fuente extranjera al 15%, resultado por venta de títulos, acciones, inmuebles siempre del exterior, los inmuebles adquiridos a partir del 1 de... Ojo que lo del 1 del 1 de 2018 es para inmuebles nada más, ¿sí? Títulos y acciones adquiridos en cualquier momento e inmuebles adquiridos a partir del 1 del 1 de 2018 del exterior. Cuando lo vendo, ese resultado, siempre que hablo de resultado por venta, precio de venta menos costo calculado como la ley nos va a decir, se graba al 15%. ¿Sí? Pero antes de llegar a grabarlo, voy a ver si no tengo que computar alguna de las deducciones que vienen de este mismo impuesto global. Si yo tuviera para computar, como dije antes, 100 pesos de mínimo no imponible y cargas de familia, ¿sí?
y no tengo ganancias de fuente argentina, no tengo de fuente extranjera y tampoco tengo de fuente extranjera, o sea, no tengo ganancias grabadas en impuesto global. No las puedo computar si tuve, por ejemplo, ganancias del 98 o del 99, esas deducciones. ¿Se entiende la diferencia? Hay una gran diferencia entre incluirlo en el impuesto global o incluirlo en el celular. Por estas deducciones personales y también por un tema de quebrantos que hoy no quiero meterme. ¿Sí? Porque ya les digo, no quiero que se vayan. O sea, todo tiene un límite. Dar un enfoque global primero es un tema, pero ya meterme en tanta complejidad sería contraproducente. Entonces, quiero que se arme en la cabeza esto. Hay un impuesto global de persona humana, reciente. Va a tener las ganancias del país y del exterior. Ojo que hay ciertas del exterior solamente que están grabadas al 15. Hoy, eso. Y después tenemos para las rentas del país, lo que es renta financiera, casi todo exento. Pero quizás si tengo venta de acciones sin cotización, tengo grabado al 15%, ahí no hay mínimo, porque es inciso C del 98, no hay nada para computar. Y impuesto por la venta de inmuebles adquiridos a partir del 1 de 2018, también en forma cedular, también proporcional, siempre de fuente argentina, o sea, bienes del país. Y no voy a poder mezclar nunca la determinación de este impuesto con lo del global. No voy a poder trasladar de un lugar a otro esos conceptos. Si alguno trabaja en la realidad me va a decir, profesora, pero si yo tengo un saldo a favor, lo puedo usar para pagar, perdón. ¿Sí? Si tengo un saldo a favor, lo puedo usar para pagar. Sí. Pero eso cuando ya llegaste, no estás antes de la determinación del impuesto. Ya determinaste el impuesto y vos descontás lo que ya le anticipaste al fisco. Si le pagaste de más, esa plata está a tu favor, ¿o no? Ya ahí no es impuesto global, ya es un saldo de libre disponibilidad que el fisco te debe a vos. Ya ahí no estamos mezclando. ¡Ojo! ¿Sí? ¿Eso era lo de percepción que habías dicho? Claro, si tuve retenciones, percepciones que eran más de lo que me daba el impuesto, suponete que el impuesto global me da, yo hincho con los 100 pesos, ¿no? Pero porque lo que me interesa es el concepto, no quiero usar un número difícil. El impuesto global me da 1000 pesos, ¿sí? Y yo tenía retenciones, percepciones por la compra de dólares, y dale con el dólar. Por lo que fuera, por 1200 pesos, me sobran 200, ¿sí? Esos 200 ya son un saldo a favor. Yo ya determiné mi impuesto de 1000, ya resté todo lo que tenía que restar, sumé todo lo que tenía que sumar y me dio un impuesto de 1000, aplicando la escala y llegado al caso, sumándole el impuesto al 15. Me dio 1000 la global. Pero yo le anticipé al fisco 1200, el fisco me debe 200. Esos 200, ¿lo puedo usar para pagar esto? Sí, por supuesto. Lo que yo les quiero decir es que nunca se mezclan las declaraciones antes de determinar el impuesto, eso es lo que les quiero decir, ¿sí? Nunca se mezcla la declaración global con la cedular antes de determinar el impuesto. ¿Se entiende? Algo que no haya sido clara, que quieren que repita o reformule. Para mí es súper importante dar esto antes de meterse. Yo sé que estas clases son de mucha información. Vengan con todas las pilas, tomen un café antes de venir. Tanto de hoy como mañana como el lunes, montonazo. Más o menos, ¿se entiende? ¿Sí? Bien, entonces agarramos la ley y empezamos. Me olvidé de algo importante de la mecánica que te bien. Bueno, arrancamos con el artículo 1 de la ley. No soy de leer los artículos, pero leer cómo empieza el artículo 1 me encanta, porque les tomo un pequeño examen. Artículo 1, miren lo que dice. Todas las ganancias, miren qué fácil la clase de objeto. ¿Para qué da 4 clases, profesora de objeto? Si me dice todas las ganancias están grabadas, dice el artículo 1. No, ahora vamos a ver lo que dice el artículo 2 después. Todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzadas por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. ¿Por qué habla de un impuesto de emergencia? El impuesto a las ganancias. Ustedes saben que tenemos el impuesto a las ganancias desde el año 1932, ¿no? O sea, se llamaba impuesto a los réditos. La ley era la 11.682. Después, en el 74, empezamos con la ley que tenemos ahora, que es la ley
26, 28 y modificaciones. 26, 28 modificaciones viene desde el año 74. Antes se llamaba réditos, ahora se llama ganancia, pero digamos que seguimos en emergencia del año 1932, ¿no? A ver, por la clase que dio Omar, les doy una pista. ¿Por qué dice que es un gravamen de emergencia? ¿Qué tipo de impuestos es impuesto a las ganancias? Directo, muy bien. ¿Y quién tiene potestades por la Constitución Nacional para establecer impuestos directos? Las provincias. Pero esto es un impuesto nacional, ¿no? Entonces, la nación también tiene en forma concurrente, pero ¿cuándo? Cuando razones de emergencia se lo justifiquen. ¿Y lo tiene en forma ilimitada o no? Por un periodo en el tiempo. Por eso se va prorrogando. Cada tanto prorrogan el impuesto por otros 10 años. ¿Sí? Se va prorrogando. Venimos de 1932 con el impuesto a las ganancias. ¿Sí? Bien, por eso dice gravamen de emergencia, por lo que decía él, las razones de emergencia que así lo justifiquen, que existe un gravamen de tipo directo, después se coparticipan, ¿no es cierto? Pero hay facultades entonces para la nación para establecer esto por un periodo determinado. Después dice que también son sujetos yo hasta acá hablé de personas humanas. En un rato más les voy a hacer una distinción para las personas jurídicas, ¿sí? O se los hago ahora. Las personas jurídicas, ¿cómo es su determinación? La vamos a ver para el segundo examen, así que ahora no les voy a hacer el dibujito, lo voy a hacer en la primera clase que tengamos de ganancia de tercera, de cómo es la mecánica. Les digo que es mucho más fácil que esto, ¿eh? Si saben contabilidad, es mucho más fácil la liquidación de persona jurídica que todo esto que tenemos para persona humana. Pero lo que sí les quiero decir es que en lo que es persona jurídica, la ley hace una distinción en dos tipos de personas jurídicas. Vamos a dejarle más espacio, vamos a escribirlo más arriba, ¿sí? Las personas jurídicas, ¿sí? Las personas jurídicas para la ley de impuesto a las ganancias pueden ser sujetos del artículo 53A de la ley, que son los sujetos que están en el artículo 73 de la ley, porque el 53A te remite al 73, ¿sí? Que son los que la ley denomina sociedades de capital. ¿Sí? Son los que la ley denomina sociedades de capital. ¿Por qué les digo lo que la ley denomina sociedad de capital? Porque en el derecho societario no todos los sujetos que están en el 73 son una sociedad de capital. Una sociedad anónima sí, ponele, ahí no hay duda. Una SRL, bueno, depende. Pero también están, supongan, los fideicomisos financieros. Eso no es una sociedad, es un contrato, un fideicomiso. Por ende, pero la ley de impuesto a las ganancias lo tiene como sociedad de capital, ¿sí? Y luego tenemos en el 53B a todas las restantes sociedades que nosotros le vamos a llamar de personas. En realidad, la ley dice las restantes sociedades, ¿sí? Que no estén en el 53A. O sea, las sociedades de capital están enumeradas taxativamente en la ley de impuesto a las ganancias, taxativamente, ¿sí? ¿Qué significa? Son las que están ahí nada más. Todas las que no están ahí son sociedades de personas. Es importante porque tiene un tratamiento distinto en la ley, que ahora es lo que les voy a contar, ¿sí? Sociedades de personas, ejemplo, una sociedad colectiva, aún existen algunas, ¿sí?
¿Qué otro tipo de sociedad puede ser una sociedad de personas? Lo que antes se llamaban sociedades de hecho, que ahora se quedaron sin nombre, pobre. Y algunos las llaman sociedades simples, otras sociedades residuales, otros informales, pero en realidad son las sociedades del capítulo 1, ¿sí? Ya me perdí, de la sección cuarta del capítulo 1 de la ley 19.550, ¿sí? Que son las ex sociedades de hecho. Si a mí me escuchan decir sociedades de hecho, chicos, me estoy refiriendo a la sociedad de la sección cuarta del capítulo 1 de la ley 19.550. Ex sociedad de hecho. Hoy sociedad simple, ¿sí? Bien. Cuando decís taxativos, ¿qué está expresamente? Taxativo está enumerado y son esos y nada más que eso. ¿Sí? Las sociedades de capital son solo las que están enumeradas en el artículo 73. Si no están ahí, tienen el tratamiento de las sociedades de personas. Claro, pero no te remite a la ley de sociedades. No te remite a la ley de sociedades. Te habla de sociedades anónimas, te habla de la SAU, que es la Sociedad Anónima Unipersonal, te habla de la SRL, de la Sociedad Comandita Simple, de la Sociedad Comandita por Acciones. Todos esos te los menciona el 73. ¿Sí? Pero el 50 también te habla de asociaciones y fundaciones, que después si son sin fines de lucro y cumplen los requisitos estarán exentas, que no están en la ley de 19.000, claro. O sea, por eso yo les dije, a los fines de la ley de impuestos a las ganancias dicen, tributarán de esta manera las siguientes sociedades de capital, 2 puntos, y enumera todas esas, incluyendo los fideicomisos que no son sociedades. Para la ley de ganancias sí, la autonomía, la famosa autonomía del derecho tributario, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá vamos? Las sociedades yo les puse ejemplos porque no las enumeran, que no están en el 73. Ejemplos de sociedades que no están en el 73. Ex sociedades de hecho, ex sociedades simples, ¿y qué más? Sociedades colectivas, si queda alguna de capital industria, ¿sí? Ahí tenemos sociedades del B, del 53B. Y también me interesan los sujetos del 53D. Ya vamos a ver después otros incisos del artículo 53, pero para la distinción que necesito ahora, necesito el 23, perdón, cualquier cosa, el 53D y el B, ¿sí? El B tiene a las empresas unipersonales, que yo les mencionaba antes. ¿Alguien se acuerda que les dije yo de las empresas unipersonales antes, cuando hablé hoy? Que no sean SAU. Una persona que tiene un negocio, ¿quién se acuerda? Algo que dije hoy. Que no está organizado en tipo societario y tiene un negocio, muy bien. ¿Y rentas de qué tipo tiene entonces esa persona? ¿De qué? ¿De qué? Empresariales, perdón, no te escuchaba. Por la calle, no. Perfecto, empresariales, rentas de tercera. ¿Sí? Perfecto. Entonces, fíjense, ahí viene la diferencia. Esto me sirve para explicar la diferencia. Acá no estoy hablando de la SAU. La SAU está mencionada en el 73. Esta empresa unipersonal es cuando no está organizado según ningún tipo societario, ¿sí? Una persona se pone un negocio de lo que sea, de venta de celulares, de venta de libros, bien, de venta de ropa, lo que fuera. Las sociedades de capital, una sociedad anónima, se tiene que inscribir en el impuesto a las ganancias y determinar su impuesto a las ganancias. Es sujeto pasivo del impuesto porque verifica el hecho imponible de obtener ganancias y es sujeto pasivo de la obligación tributaria porque se tiene que anotar y presentar su declaración jurada con sus bienes propios la sociedad anónima. Después su administrador responderá si la sociedad no paga, como responsable solidario, se entiende, hay otro sujeto más de la obligación tributaria, pero la sociedad anónima es sujeto pasivo del impuesto de la obligación tributaria. En cambio, y lo mismo pasa con todas las que están en el 73 de sociedades de capital. Hay un régimen de transparencia por ahí que no me quiero meter, ¿ok? Pero hoy lo mismo pasa con todas las demás sociedades del 73. ¿Sí? Son sujetos pasivos del impuesto y la obligación tributaria. ¿Qué pasa con las sociedades de personas y las empresas unipersonales? Si una persona tiene un negocio, como decíamos recién, supongamos un unipersonal, va a determinar el resultado de ese negocio. Ese negocio va a tener ingresos, gastos, pago de sueldos, etcétera, ¿no? Y va a llegar el resultado del negocio.
Y ese resultado del negocio no lo va a tributar en cabeza la unipersonal, no se tiene que inscribir en el impuesto a la ganancia la unipersonal o la sociedad de personas, sino que el resultado de la unipersonal o de la sociedad de personas, si es sociedad de personas tendré que aplicarle el porcentaje en el cual la persona humana es socio a ese resultado, porque si soy socio no tengo el 100%, ¿sí? Empresa unipersonal tengo ese resultado total, 100%, porque es mío, soy el único dueño. Si hay una sociedad hay más de uno, y tengo, no sé, X, el porcentaje que diga el contrato, tendré un 50, supongan, ¿no? Entonces, si la sociedad de personas tuvo un resultado de 100 pesos impositivo, ingreso menos gasto, y la unipersonal también tuvo un resultado de 100 pesos, y yo tengo el 50%, lo que voy a hacer es en mi declaración jurada de tercera categoría, incorporar 50 pesos por la sociedad y 100 pesos por mi unipersonal. Y lo voy a sumar con todas las otras rentas que tengo después de las otras categorías, ¿sí? Fíjense, el sujeto pasivo del impuesto es la sociedad de personas o la empresa unipersonal. Pero el sujeto pasivo de la obligación tributaria es el dueño de la unipersonal o el socio de la sociedad de personas, que va a incorporar ese resultado en su propia declaración jurada. Y los alumnos me dicen, profesor, ¿eso qué es? ¿Responsabilidad sustituta? ¿Responsabilidad solidaria? Ninguna de las dos. Es un régimen de transparencia que se llama, ¿sí? En vez de tomar como sujeto pasivo de la obligación tributaria a la misma sociedad de personas o empresa unipersonal, vamos directamente por transparencia a ver quiénes son los dueños, el verdadero beneficiario. Y es ese sujeto el que es el sujeto pasivo de la obligación tributaria. ¿Quién es el sujeto pasivo del impuesto? Estos sujetos porque obtuvieron la ganancia. La empresa obtuvo la ganancia, ¿sí? Y la sociedad de personas obtuvo la ganancia. Pero ¿quién es el que tiene que ingresar el impuesto? El dueño. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda? Esto lo vamos a profundizar. Sí, allá atrás hay una duda, sí. ¿Qué parte? Claro, suponete, si la unipersonal tuvo 100 pesos de ganancias, esos 100 pesos que tuvo la unipersonal de ganancias, que siempre ganancias con ese ingreso menos gastos, todo lo que la ley, vamos a ver, te permita descontar. Esos 100 pesos de ganancias no se escriben en el impuesto a la ganancia de la unipersonal, se escribe en ganancias el dueño de la unipersonal. Y va a incorporar estos 100 pesos en su tercera categoría. Después, además, si tuvo alquiler de inmuebles, lo va a poner en primera categoría. Si tuvo un interés grabado, lo va a poner en segunda. Si tuvo una renta por honorarios o sueldo, lo va a poner en cuarta, ¿sí? Pero fíjate que el sujeto pasivo de la obligación tributaria que se tiene que inscribir y abonar el impuesto, ¿quién es? El dueño, esa persona humana. ¿Sí? Y lo mismo pasa con las sociedades de personas, pero yo te puse el ejemplo de que también tenía 100 pesos de ganancias, pero yo soy socio en un 50%, entonces en vez de incorporar 100 pesos por la sociedad de personas, incorporé 50. ¿Sí? En la declaración jurada. Ahí los socios son los sujetos pasivos de la obligación tributaria. Y hay una resolución de AFIP que te dice que hay uno de los dos socios, el que tiene mayor participación o el que es mayor de edad, porque dice que tiene el quit menor, y vieron que el quit se arma con el número de documentos, si el documento es menor es porque la persona es mayor de edad. Bien, entonces, el que tiene el quit menor o el que tiene mayor participación va a presentarle a la AFIP el detalle de cómo se llegaron a estos 100 pesos. En el caso de la unipersonal, el dueño va a presentarle a la AFIP también el detalle de cómo llegaron a esos 100 pesos. Se abre una solapita nueva dentro del aplicativo cuando se pasa a tercera categoría, donde tenés que incorporar todos los datos de la facturación que tuvo la empresa, los gastos, etc. ¿Sí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Justamente de cuarta categoría. Sí. Yo, por ejemplo, aquí en mi casa hay una veterinaria. Sí. ¿Qué sería cuarta categoría? Eso lo vamos a ver quizás el lunes. Es muy buena tu pregunta. Porque también vende alimento balanceado y eso, y como que siento que se mezcla con la tercera categoría también. Claro.
Sí, ese es el ejemplo, es uno de los ejemplos clásicos para explicar cuándo se complementa una actividad profesional, que es el saber del veterinario, el título profesional que obtuvo, con una actividad comercial, como la venta del alimento, la venta de los juguetitos, etc. Pero si sería solo venta de alimentos, sería tercera categoría. Sí. Okay. Y si fuera solamente prestar servicios sin vender nada, sería solo cuarta categoría. Si se juntan las dos, pasamos a tercera otra vez, pero eso lo vamos a ver bien el lunes. Llegamos, sí, con suerte llegamos, ¿no? Sí. Bien, porque todavía fíjense que voy por el artículo 1 de la ley de ganancias. Miren si hay para decir. Pero muy bien, vas siguiendo. Todo eso lo vamos a ver en un ratito, pero puede ser que tenga también 10 negocios, entonces tiene 10 unipersonales también, y todos esos resultados los va a ir sumando en tercera y va a tener que ir cargando una por una en el aplicativo, ¿sí? Con sus ingresos cada una, sus gastos cada una. ¿Bien? ¿Hasta ahora alguna pregunta más? Bueno, entonces hasta ahora vimos algo de sujeto hoy. Algo de objeto y algo de sujeto, que es muy importante para entrar bien a ver el artículo 2. Bien, son 10 y 20, tengo un montón de tiempo todavía. ¿Ya? ¿Alguna duda? Vayan preguntando, aprovechen. Entonces, dice todas las ganancias, después vamos a ver que no son todas, algunas poquitas quedan fuera del impuesto, algunas poquitas. Todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzadas por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. Acá está hablando, todas las ganancias, algo de objeto, ¿no? Personas humanas, jurídicas y demás sujetos que expresamente mencione la ley. Ahí está hablando de sujeto. Están grabados por el impuesto de emergencia, algo de los principios, de las potestades tributarias constitucionales. Luego dice, las sucesiones sin divisas también son contribuyentes, o sea, sujetos del impuesto, conforme lo establecido en el 36. Una sucesión indivisa no es un sujeto de derecho privado, es un sujeto de derecho tributario, por eso que yo les contaba de la autonomía del derecho tributario. ¿Sí? El derecho tributario tiene autonomía, fue muy discutido esto, pero ¿qué significa? Que se aparta un poco del derecho privado en algunos casos, pero nunca se puede apartar de la Constitución, ¿sí? Del marco general, de tratados internacionales, de Constitución. Entonces, acá crea un sujeto que no es un sujeto del derecho privado. ¿Y qué es la sucesión indivisa? Es el estado en el que quedan los bienes, ¿sí? Cuando la persona fallece. Quedan los bienes sin dividir todavía, entonces por eso se llama sucesión indivisa, ¿sí? Por supuesto que va a tener que haber algún administrador de la sucesión que sea el que presente la declaración jurada. Que la ley, en el decreto reglamentario, en el artículo 2 te aclara que va a ser el albacea o quien se designa el efecto, y si no hay, el cónyuge superstitio o cualquiera de los herederos. Bien, les digo una cosa. Hay casos especiales de sujeto en el impuesto a las ganancias, como son matrimonio, ¿sí? Sociedad conyugal, menores de edad y sucesiones indivisas, que eso no lo damos al principio. Damos alguna grabación al final para que lo tengan, ¿sí? Pero no lo damos al principio porque es muchísimo el contenido para el primer examen. Entonces, la experiencia también nos ha llevado a que, sin quitarlo de la materia, quizás entre en el final, por ejemplo, pero nosotros le damos el material y demás explicado por nosotros para que lo puedan ver, pero no va en esta primera parte. Por eso cuando Yami, si llega, va a dar el ejercicio de sujeto, esa parte se la va a saltear, ¿sí? Bien. No es muy complejo, pero es muchísimo el contenido para el primero y si no, no llegamos. Después dice, los sujetos a que se refieren los párrafos anteriores, o sea, todos los sujetos, personas humanas, jurídicas, sucesiones indivisas. Las sucesiones indivisas igual tienen el mismo tratamiento que las personas humanas. Todo lo que explicamos para la persona humana va a ser aplicable a la sucesión indivisa. Lo único que hay es una cuestión de plazo, desde cuándo y hasta cuándo es contribuyente, que eso es lo que tiene de especial, nada más. Bien. A ver, los sujetos que se refieren los párrafos anteriores, o sea, todos, porque mencionó a todos, residentes en nuestro país, tributan sobre la totalidad de las ganancias obtenidas en el país o en el exterior, o sea, de fuente argentina y de fuente extranjera.
Ahí me está dando un aspecto espacial de tipo subjetivo. Fíjense que empieza diciendo el nuevo sujeto. Está definiendo el aspecto espacial. Es un aspecto espacial, un nexo vinculante de tipo subjetivo. ¿Sí? Y después dice, pudiendo computar, esta parte es la que yo me salteo a pedido expreso, por favor, de un alumno en una encuesta de años anteriores. No lo voy a leer textual, sino que le voy a decir esto cortito. Como tengo grabadas las rentas del país y del exterior, se prevé ahí donde dice pudiendo computar, se prevé un mecanismo para evitar la doble imposición internacional, conocido como tax credit o crédito de impuestos, que no sé si algo le llegó a contar a Omar el otro día. Bueno, no hace falta que haya firmado un convenio de doble imposición para aplicar este crédito de impuestos, porque está dicho en la propia ley de ganancias, ¿sí? Con cualquier país se puede hacer. Entonces supongan que si yo presto servicios de honorarios en Argentina y presto servicios profesionales en Uruguay, que me llamaron para dar una charla, supongan, ¿no? Y voy y cobro honorarios, esos honorarios son de fuente extranjera. Si me cobran impuesto a las ganancias en Uruguay, no sé si es el mejor ejemplo. En España, vamos a viajar un poco más lejos. En España, ¿sí? Ese impuesto que me cobran en España, yo lo voy a poder restar del impuesto a las ganancias argentino, porque en Argentina voy a tener que pagar por los honorarios que tuve en Argentina y también en España. Y como en España quizás me hicieron una retención, me descontaron el impuesto a las ganancias español, yo lo que voy a hacer es ese impuesto a las ganancias español lo voy a poder restar del impuesto a las ganancias argentino, pero con un límite. Nunca voy a poder pagar con ese impuesto de España el impuesto que me generaron los honorarios en este país, sino que voy a poder pagar el impuesto generado por la renta de fuente extranjera. Ejemplo, si el impuesto a la ganancia total me da 100 pesos y los 100 pesos son 80 por impuesto de nuestro país y 20 por esos honorarios españoles, ¿sí? Y en España me retuvieron 30 pesos de impuesto, yo no me voy a poder descontar 30 pesos de impuesto a las ganancias argentinos, porque el impuesto a las ganancias argentinos me dio 100, pero 80 por los honorarios que facturé en Argentina y 20 me dio de impuesto por los honorarios que facturé en España. Entonces, ¿cuánto me voy a poder descontar solamente de esos 30? 20, ustedes mismos me lo explicaron, ¿ves? 20 es lo que yo me voy a poder computar. Y esos 10 pesos me los pierdo. Tengo 5 años para poder computármelo contra ganancias de fuente extranjera. Nuestro país, el tax credit, algo que es muy importante, es global. No tengo que fijarme si viene justo de España, puede ser de otro país esa ganancia de fuente extranjera y por ahí lo puedo computar esos 10 que me faltan, ¿sí? Tengo 5 años para computarlo, pero siempre contra ganancia de fuente extranjera. Nunca voy a poder usar el impuesto, en este caso español, de otro país para pagar por ganancia que se originó en nuestro país. Sí lo voy a poder compensar contra el impuesto a las ganancias que se generó por operaciones del exterior. ¿Se entiende? No lo leí porque dice hasta el límite del incremento de la obligación fiscal de los salarios aquí. ¿Qué es esto chino? Todavía no lo vimos. Bien, lo van a ver en la clase de aspecto espacial del 10 de abril. ¿Sí? Bien. Y después dice el párrafo siguiente: los no residentes tributan ahora por un criterio objetivo. Los no residentes tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina, conforme a lo previsto en el título 5 de la ley. Los no residentes tributan de acuerdo a un criterio objetivo. Si obtienen ganancias en nuestro país, ¿dónde obtienen las ganancias? Ese es el criterio objetivo. ¿Dónde está la ganancia, la materia grabada? ¿Se acuerdan del criterio objetivo? ¿Dónde está ubicada la materia grabada? En el ejemplo que hacíamos la otra vez era dónde estaba el inmueble, ¿se acuerdan? Acá es donde se obtuvo la ganancia. No vayamos a las operaciones digitales, nuevamente les digo. ¿Bien? Vayamos al ejemplo más fácil, como yo les decía recién. ¿Dónde presté el servicio de los honorarios? ¿Dónde obtuve la ganancia realmente? Bueno, si son sujetos del exterior y obtienen ganancias en nuestro país, van a tributar, dice, conforme al título quinto, ¿no? Ese título quinto romano le pone un nombre a estos sujetos no residentes, lo llama beneficiarios del exterior. Beneficiario le llama porque obtiene ganancias, todo el que tenga ganancias tiene un beneficio, por eso le llama beneficiario, ¿sí?
Beneficiarios del exterior. Los beneficiarios del exterior tributan el impuesto a través de una retención con carácter de pago único y definitivo. Tributan el impuesto a través de una retención con carácter de pago único y definitivo. Si viene Coldplay, me actualicé, antes siempre hablaba de los Rolling Stones, ¿no? Pero ahora lo cambié. Si viene Coldplay a dar un recital a la Argentina, ¿tiene una ganancia en nuestro país? Sí, son beneficiarios del exterior. El sujeto de Argentina que los contrató y les va a pagar, ¿sí? O que interviene en esa operación y les va a pagar, les tiene que descontar una porción del impuesto a las ganancias. Y esa retención es con carácter de pago único y definitivo, ¿sí? ¿Qué significa? Que Coldplay no se tiene que anotar en el impuesto. Y el fisco no los va a ir a perseguir a ellos al exterior, ¿sí? Para cobrarles. El fisco lo va a perseguir al que le tendría que haber retenido si no lo retuvo después, ¿sí? O si no le ingresó, que es peor la figura en términos de procedimiento o sancionatorio, digamos, ¿sí? Si retuvo y no le ingresó, es peor que si no le retuvo todavía, pero en ambos casos hay una infracción y o delito, depende de los montos, ¿sí? Delito cuando puede entrar en una ley penal. ¿Qué más les iba a decir? Hay una especie de régimen de responsabilidad sustituta, porque reemplaza al contribuyente que tiene que hacer esa retención con carácter de pago único y definitivo. ¿Por qué se llama de pago único y definitivo? Porque esa retención agota toda la responsabilidad del beneficiario del exterior frente al impuesto. ¿Sí? Es una retención que nunca nadie va a poder descontar de una declaración jurada de ganancias del impuesto determinado, como decíamos antes, ¿no? Porque es de pago único y definitivo y es de otro sujeto. ¿Sí? ¿Alguna duda? Terminamos el artículo 1. Empezamos con la cáscara del 2. La cáscara del artículo 2. El 2 es el objeto del impuesto. Cáscara del artículo 2. ¿Dónde puedo escribir? No quiero borrar esto porque quiero hacer el paralelismo con lo que digo. Voy a hacer más chiquito, total ustedes ya lo tienen. ¿Alguna duda hasta acá? Es mucho, yo sé que son densas estas clases, pero bueno, a mí me encanta, entonces no las meto con ustedes. A ver, 2, 3, 4. Esto ya lo tenían, si no entienden no se preocupen, es lo mismo, o sea, si no entienden la letra, a eso me refiero, ¿no? Es lo mismo que lo que tenían escrito recién, nada más que lo quiero hacer más chiquito para usar el pizarrón. Resultado por venta de títulos, acciones, demás valores y también de inmuebles, en el caso de los inmuebles adquiridos a partir del 1 de junio de 2018 en adelante, y grabados al 15%, y acá tengo un impuesto determinado y la sumatoria del impuesto determinado. Bien. Si no había puesto la sumatoria, no se preocupen, después es lo mismo. Bien. A ver, determino un impuesto al 15 proporcional, un impuesto a la escala progresiva, después lo voy a sumar. Le voy a restar las retenciones. Bien. Artículo 2. El artículo 2, antes de empezar a leerlo, le voy a dar la cáscara, como les decía recién. Tengo un copete, le llamamos en la editorial, una introducción del artículo 2, que es muy importante esa introducción. Y después tengo 5 incisos. Inciso 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? El inciso 1 da la definición de lo que es ganancia grabada para persona humana. ¿Sí? El inciso 1 da una definición general de qué es lo que se considera ganancia grabada para persona humana. ¿Sí? El inciso 2 da una definición de lo que es ganancia grabada para persona jurídica.
¿sí? Sea cualquier tipo de persona jurídica. Sea cualquier tipo de persona jurídica, muy buena pregunta. No se ve nada esto atrás seguro porque está gris más que negro. Les vuelvo a escribir lo que escribí, nada nuevo, por eso no lo estoy dictando, ¿sí? Sociedad de capital, mirá lo que cuesta, cualquier cosa. Y acá sociedad en persona. Da la definición, el inciso 2, para cualquier tipo de sujeto de persona jurídica, ¿sí? Muy importante lo que preguntó él. Y también algo que no había dicho, pero está relacionado con lo que preguntaba él antes, que es que en principio, déjenme aunque sea para esta clase, el lunes vamos a dar una excepción. Pero para hoy y mañana, las personas jurídicas, todas, solamente obtienen ganancias de tercera categoría. Una sociedad anónima, si alquila un inmueble, tiene ganancias de tercera categoría. La ganancia de las personas jurídicas es siempre de tercera categoría, ¿sí? Ya sabemos que la diferencia es que este va a presentar su propia declaración jurada y estos otros sujetos lo van a incorporar en la tercera categoría de la persona humana que es el dueño o el socio, ¿sí? Pero en principio hay una excepción, sí, que está relacionada con lo que él preguntaba antes, lo del veterinario. Ya lo vamos a ver el lunes, ¿ok? ¿Bien? Bueno, entonces en principio todo lo que es sujeto de empresa tiene ganancia de tercera categoría. Y la definición de lo que es ganancia grabada para el sujeto empresa está en el inciso 2, que ya les anticipo que es muy grande esa definición de lo que tienen grabado los sujetos empresa, ¿no? Que prácticamente todas las rentas, ya vamos a ver las excepciones, y esto también lo doy más adelante cuando tenemos la primera clase para el segundo parcial. Así no tienen tanto, ¿sí? Hay excepciones, algunas cosas que no tienen grabados algunos resultados que no entran en el objeto de los sujetos empresas, pero en principio vamos a decir que esos sujetos empresas tienen todas sus rentas grabadas, todas, salvo que aplique alguna exención que todavía no estudiamos, ¿sí? Pero tienen todas sus rentas grabadas y son de tercera categoría. En principio armemos mentalmente de esa manera, ¿sí? Que seguramente nos vamos a equivocar menos. ¿Hay alguna excepción suelta? Sí, ya la iremos viendo. ¿Bien? El inciso 3, 4 y 5 habla de que se aplica a cualquier sujeto, pero como yo les decía, la definición de ganancia grabada de personas jurídicas es tan grande que todo lo que menciona el inciso 3, 4 y 5 ya está grabado por la definición de ganancia que tiene el inciso 2 para las personas jurídicas. Entonces, ¿a quién se termina aplicando el inciso 3, 4 y 5? A las personas humanas, ¿sí? Dice que se aplica tanto el 3 como el 4 o el 5, cuando ustedes los van a ir a leer, va a decir que se aplica a cualquier sujeto, ¿sí? Pero cualquier sujeto, en realidad, las personas jurídicas, por su definición de ganancia tan grande que tienen, aunque no tuviera el inciso 3, ya tendrían grabado lo que está en el inciso 3 igual. Aunque no estuviera el inciso 4, las personas jurídicas tendrían grabado lo que dice el inciso 4 igual. Y aunque no estuviera el inciso 5, las personas jurídicas también tendrían grabado lo que dice el inciso 5. Por ende, se termina aplicando para personas humanas y para algún caso de excepción de personas jurídicas, que es lo que vamos a ver en el mundo. ¿Ok? ¿Bien? Ahora les voy a decir qué tiene el inciso 3, el 4 y el 5, porque yo siempre arranco por ahí para hacer la relación con lo que vimos recién. Arranco un poco así porque lo más difícil, mañana lo más jugoso vamos a ver el inciso 1 y el lunes el inciso 2. ¿Sí? Hoy estamos dando todo el marco. A ver, estoy viendo si me olvidé algo de lo que quiero decir. Sí, me olvidé algo. Las rentas del suelo están en el artículo 44 y siguientes de la ley. ¿Por qué se los digo? Pues yo todos los artículos que voy mencionando, salvo que yo diga lo contrario, lo tienen que ir aunque sea leyéndolo.
¿Por qué? Porque como las sociedades de capital, que antes me preguntaba ella, son las que están enumeradas taxativamente ahí, si les viene un caso práctico en el ejercicio para ver si es sujeto pasivo del impuesto y de la obligación tributaria una fundación, por ejemplo, si no leen el artículo 73 no van a saber, porque ahí está enumerado taxativamente, ¿entiendes? Entonces, en el artículo de objeto, no solamente se va a decir si está grabado o no por el artículo 2, sino que también se va a decir es de primera categoría, supongan. Lo suele decir la propia resolución, ¿sí? O es de segunda o es de tercera. Si ustedes no leen, aunque sea lo que tienen, igual después vamos a tener una clase especial. No es para profundizar, es para ir teniendo una noción, ¿sí? Artículo 48 y siguiente, solamente el 44, lean y tienen una idea de qué entra en el 44, qué entra en el 48, qué entra en tercera, 53 de la ley y siguiente, ¿no? Y que entra en cuarta, 82 de la ley y siguientes, ¿sí? Fuente extranjera no tengo que leer, profe, no. Por suerte, fuente extranjera se basa en lo que dice la ley para fuente argentina y te agrega algún detalle o algún cambio. Pero básicamente lo mismo que está grabado para fuente argentina, ¿sí? Bueno, ahora vuelvo al artículo 2. ¿Qué es lo que dice el inciso 3 que está grabado? No le dije qué dice el inciso 1 y el 2. Recuerdan que el 1 lo vemos mañana si Dios quiere y el 2 el lunes. ¿Qué dice el inciso 3 que está grabado? La enajenación, resultado por enajenación de bienes muebles amortizables. Resultado por la enajenación de bienes muebles amortizables. Muebles, o sea, inmuebles no, ¿sí? Ojo, porque después tomo múltiple choice en el examen y hay un inmueble amortizable y nunca puede entrar en el inciso 3 porque el 3 habla de bienes muebles amortizables, ¿sí? A ver, bienes muebles amortizables. El resultado por la enajenación, por la venta, ¿sí? Ya sabemos que son bienes muebles, que se pueden trasladar de un lugar a otro, ¿sí? La definición la tendríamos que ir a buscar al Código Civil y Comercial, pero no vamos a profundizar en eso. Ya sabemos lo que son bienes muebles de otras materias, ¿sí? ¿Qué son amortizables? Tenemos una idea porque estamos estudiando para contadores y hemos visto en contabilidad lo que es una amortización, pero como a mí me costó muchos años entender el concepto económico de amortización, de muchas explicaciones, ¿sí? Entonces, en la ley del impuesto a las ganancias, se permite amortizar los bienes, tanto muebles como inmuebles, que estén afectados a una actividad que genera ganancias que estén grabadas en el impuesto, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy contador y trabajo en forma independiente y compré una oficina, puedo amortizar la oficina y descontarlo en el impuesto a las ganancias. Puedo amortizar el escritorio, ahí sería un bien mueble amortizable, o la computadora y descontarlo en el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque es un impuesto a las ganancias justamente. Y si yo quiero ver realmente cuánto gané por un alquiler o por un honorario, en el ejemplo que yo les estaba poniendo, tengo que descontar también lo que yo invertí en los bienes para ver cuánto realmente gané. Pero eso no lo puedo contar, como lo voy a usar muchos años, no lo puedo contar todo junto, sino que me lo permiten ir proporcionándolo a lo largo de la vida útil, ¿sí? Esa amortización. Entonces, ¿qué es un bien mueble amortizable? Es un bien que está afectado a una actividad grabada en la ley de impuesto a las ganancias. Cuando hay un bien afectado a una actividad grabada, la ley me permite deducir la amortización. Si yo deduzco la amortización, después cuando lo vendo, el resultado por la venta va a estar grabado, ¿sí? De ese bien mueble, porque estamos aquí. El resultado por la venta de bien mueble amortizable entra en el impuesto global. Este inciso 3, ese resultado va a entrar en el impuesto global. Me podrían preguntar en qué categoría. Hay dos corrientes, hay una grieta. Los que seguían a Masada y los que seguían a Rey. A mí no me interesa la grieta, ¿sí? A ver, ¿por qué? ¿A qué categoría va? Yo les decía, vendo mi escritorio que estaba afectado a cuarta categoría y ese resultado lo incluyo en cuarta categoría. Pero hay otros que dicen que como no
está mencionado en la ley expresamente a qué categoría va el resultado por la venta de bienes inmuebles amortizables, entonces va a tercera, porque la tercera categoría tiene un inciso que dice que si no está en ninguna otra categoría es de tercera, por lo ¿sí? Entonces están las dos corrientes, lo que dice que eso va a tercera o cuarta. En el curso seguimos que va a la misma categoría de la cual se vendió el bien. ¿Sí? Claro, si era el escritorio de mi actividad, por cuarta. Si era un bien inmueble, yo alquilaba junto con los muebles y amortizaba el inmueble y los muebles. Y vendo un mueble que tenía afectado el alquiler, va primera. El resultado por la venta de ese bien inmueble amortizado. Siempre el resultado precio de venta menos costo. Después vemos si ese costo lo autorizamos o no. Hoy no quise entrar en eso, ¿ok? No es el momento. Bienes muebles amortizables. ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Voy con los dos últimos que son re fáciles, porque ya me la pasé hablando un montón al principio de la clase de eso. ¿Sí? Inciso 4. Resultado por la venta de títulos, acciones, bonos y demás valores. Títulos, monedas digitales, acciones y demás valores. Etcétera. Títulos, acciones, monedas digitales y demás valores. Después va a haber una extensión, pero acá el artículo 2 de objeto me va a estar diciendo que eso va a estar grabado. Ese resultado por la venta, precio de venta menos costo, después vemos si en algún caso lo actualizamos o no. Y se aplica una extensión. ¿Qué dice acá? Resultado por venta de títulos, acciones, monedas digitales, etcétera. ¿Sí? Ese resultado, si es de fuente argentina, ¿cómo va a estar grabado? En forma celular. ¿Y si es de fuente extranjera? En el global, pero al 15. Muy bien. ¿Vieron para qué explicaba todo eso? Este resultado por la venta de títulos públicos, acciones, después si es argentino va a estar exento, pero llegado a un caso que esté grabado, por ejemplo, acciones sin cotización, ¿entraría grabado? ¿Está grabado en el impuesto de ganancia? Sí, lo dice expresamente el artículo 2 en el inciso 4. Más allá de cuál sea la definición de ganancia para persona humana, dice que cualquier sujeto va a tener grabado el resultado por la venta de títulos, acciones, y no hay una exención para acciones sin cotización. Esa persona humana, si esas acciones son de nuestro país, ¿cómo va a tributar por ese resultado? ¿En el impuesto global o en el celular? Cedular al 15%. Y si esas acciones fueran del exterior, ¿cómo va a tributar? En el global, pero era la excepción. De fuente extranjera que en vez de estar grabada por escala está grabada al proporcional. ¿Sí? Vamos enganchando lo que vimos al final con lo que vimos al principio. Y el último inciso, ¿alguna duda hasta acá? El último inciso tengo el resultado por venta de inmuebles. Habla de enajenación de inmuebles y transferencia de derechos sobre inmuebles, ¿sí? El inciso 5. El concepto de enajenación está en el artículo 3 de la ley, porque te va a decir que en el caso de un inmueble, para considerarse que se ha enajenado, tiene que haber boleto más posesión o escritura, ¿sí? O sea, el concepto de que es enajenación va a estar en el artículo 3, que te termina diciendo que puede ser permuta, canje, toda transferencia de dominio o título oneroso. Eso es una enajenación, ¿sí? Es más amplio que la venta solamente, incluye canje y demás, ¿sí? Bien, resultado por la enajenación o venta de inmuebles. ¿Y esos inmuebles cuándo se tienen que haber adquirido? Muy bien, a partir del 1 de 2018 en adelante, ¿sí? Esto no lo van a encontrar cuando van a leer el inciso. No lo van a
a encontrar dicho ahí, porque eso lo dice la ley de reforma en el artículo 86, que traía toda la norma de cuándo regían las modificaciones en el impuesto a las ganancias. Entonces decía, en el caso del inciso 5, el artículo 2 rige para los inmuebles adquiridos a partir del 1 del 1 de 2018. La separata lo tienen en una notita en la ley, ¿sí? Rige para los inmuebles adquiridos a partir del 1 del 1 de 2018. ¿Qué pasa en el caso de que ese inmueble se reciba por herencia o donación? Tenemos que ir a fijarnos para ver si está grabado por este inciso 5, el resultado por la venta. Tenemos que ir a fijarnos cuándo lo adquirió el causante, la persona que falleció o el que me lo donó, si es una donación. ¿Sí? Lo tiene que haber adquirido a partir de 2018 para que esté grabado por este inciso 5. ¿Sí? El resultado por la venta de inmuebles adquiridos a partir del 1 del 1 de 2018 está grabado por el inciso 5. Para la persona humana del país que vende un inmueble que adquirió a partir del 2018 y no se dedica a comprar y vender inmuebles, ojo, esto es clave. Esto es clave para la materia. Si la persona es habitualista, se dedica a comprar y vender inmuebles, es una empresa unipersonal que se dedica a la compra y venta de inmuebles. Y entonces va a tener resultado de tercera y su definición de ganancia va a estar acá, no va a estar dada por este inciso 5. Entonces, cuando una persona no es habitualista en la compra-venta de inmuebles, no se dedica a eso, entonces, ¿cómo va a tener grabado ese resultado de ese inmueble que adquirió a partir de 2018? Muy bien, si es de fuente argentina, en el impuesto celular. Y si es de fuente extranjera, en el global al 15%, igual que en el inciso 4. ¿Sí? ¿Qué pasa con un inmueble anterior, profesora? Y eso no se lo puedo explicar hoy, por suerte, para ustedes. Porque tenemos que ver lo que dice el inciso 1 para ver si entra en la definición de ganancia grabada por el inciso 1 para persona humana o no. Los libero hoy. ¿Alguna duda? Sí. No, lo último que mencionabas es por el tema de que poner un inmueble que es habitacional y el otro por ahí no sé, estás por la relación, digamos. No, todavía ni mencioné eso. A ver, si tengo un inmueble, vendo mi inmueble, mi oficina y la adquirí a partir de 2018, no me dedico a comprar y vender inmuebles, pero vendo mi oficina porque quiero comprar otra más grande o lo que fuera, entro por el inciso 5 si lo adquirí a partir de 2018. Si vendo mi casa habitación, entro por el inciso 5 si la adquirí a partir de 2018, pero hay una extensión, ¿sí? Pero no me dedico a comprar y vender inmuebles, porque si yo me dedico a comprar y vender inmuebles, soy una empresa unipersonal, la definición de ganancia está por el 2. Y es de tercera todo. No es celular, va por global, tercero. Gracias. Sí, tiene que ver con la reforma que regía todo a partir de 2018.